en el año 61, a escasos años de su muerte. El apóstol Pablo, recordemos que estaba preso en Roma. Va a decir en el versículo 13 del capítulo 1, que hace referencia al pretorio, que el pretorio era la guardia del emperador, en ese caso en Roma. Lamentablemente, o para la historia, estaba Nerón, en cual, para resumidas cuentas, el apóstol Pablo termina siendo decapitado porque era ciudadano romano y no podían crucificarlo, como empieza la persecuta a los cristianos por un incendio grande que hubo en Roma, y Nerón culpa a los cristianos. Hicimos un repaso más o menos de lo que fue este lugar de Filipos, que era una colonia romana ahí en la Europa oriental. Para tener un poco en cuenta, estos fueron los primeros gentiles, los primeros creyentes llamados gentiles, pero más adelante van a ser tratados como perros. Aunque suena feo el término, es literalmente perros. Creo que lo leyó Jason, ¿no? El otro día. Porque bueno, hay todo un contexto también social, y no nos olvidemos que los judíos creían que eran ellos los únicos cristianos, entonces era como que el evangelio no podía llegar a los demás. Por eso en estas ruinas, que hoy ya es un ruina, que Filipos era una ciudad muy pequeña, fundada por el rey Filipos de Macedonia, ahí vemos un poco los restos que hay, que era el padre de Alejandro Magno. Ocurrieron varias cosas, pero era una colonia que gozaba de los mismos beneficios y las mismas leyes romanas, que en ese tiempo el Imperio Romano era el que estaba prevaleciendo. Me van a saber disculpar porque vamos a ir bastante lento, pero bueno, es para aprovechar, porque esta es una carta netamente doctrinal, y es bueno entender esto porque hay puntos muy principales que nosotros debemos entender para no ser desviados por cualquier doctrina, por cualquier enseñanza, en los cuales el apóstol Pablo le va a decir a los creyentes de Filipos. Habíamos dejado en el versículo 5, ¿se acuerdan que habíamos leído los primeros versículos dando gracias, que siempre se acordaba de estos hermanos? Estos hermanos no solamente habían abierto su corazón a Cristo, sino que habían abierto sus hogares y también habían abierto su bolsillo. No nos olvidemos que ellos cooperaban económicamente con Pablo para que el evangelio se propagara y que Pablo no tuviese que trabajar. Como sabemos que Pablo hacía tiendas, sin embargo ellos envían a uno de sus líderes, Epafrodito, que lo va a visitar en la cárcel en Roma, y entienden qué es lo que significa la propagación del evangelio, en la ayuda de los hermanos, en la comunión, en las oraciones. Por eso él dice en el versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios, versículo 3, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Lo vuelve a repetir, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día y hasta ahora. Había una coinonía, había una comunión que se sentía, que se vivía, que eso es algo lindo de disfrutar, de que estos hermanos realmente estaban entrelazados, como la iglesia primitiva de Hechos 2, y habíamos leído también Hechos 16, que nos cuenta bien la historia de cómo nace esta iglesia de Filipos, y se va a propagar por toda Europa y va a ser la propagación en el mundo también. Vamos a
comenzar la lectura, solamente vamos a leer del capítulo 1, el versículo 6 al versículo 11. El título que le puse al pensamiento de esta noche es que somos un proyecto, y eso es lo que somos en las manos de nuestro Dios. Dice la lectura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Recuerdan que habían hablado gracia y paz. Era algo que el apóstol Pablo predicaba y disfrutaba. Es la gracia que también nosotros también podemos disfrutar al día de hoy. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bien, hasta aquí nomás la porción de la palabra de esta noche. Lo que quiero que quede en claro es que somos un proyecto en las manos de Dios. ¿Vieron cuando uno comienza un proyecto? No sé si lo podemos decir desde Edison, que hizo la luz, y cómo fue mejorando, cómo se va perfeccionando. Bueno, así Dios va perfeccionando la obra en nosotros. Dice, estando persuadido de esto. Otras versiones dice, estoy convencido o estoy seguro. Estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra. Bueno, ¿en qué momento comienza Dios la obra? Pueden hablar, ¿eh? ¿En qué momento comienza Dios la obra? El momento en que le conocemos. Por eso es una carta doctrinal, porque en el momento que nosotros le conocemos, Dios empieza en la doctrina de la salvación también a trabajar en otro punto fundamental, que es un proceso, que es una palabra que en estos momentos en la Argentina no se puede usar, pero es un proceso en la vida del creyente de santificación, porque de esa manera Dios puede obrar a través de mi vida. Cuando decimos que somos santos, somos apartados para la gloria de Dios, y si no, somos solamente nuestra gloria personal, somos nuestro yo, somos nuestro ego, somos todo lo que nuestra carne produce, todo lo que tenemos de sentimientos, de deseos, de decisiones, de objetivos, de sueños, y podemos estar toda la noche hablando de nosotros mismos. Pero Dios dice a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, y dándole a entender, estoy convencido, estoy persuadido. El apóstol Pablo les había enseñado y los hermanos habían entendido que esa enseñanza había llegado y que esa obra había comenzado. Esa obra ha comenzado en tu vida y en la mía, y en vosotros la buena obra. Dios no hace nada malo. Dios hace una obra buena. Los que arruinamos la obra somos nosotros mismos. Hace poco escuchaba a un muchacho que lo conozco hace muchos años y me dice, Dios no me puede castigar así, estoy mal. Dios no te castiga. Si fueras de Dios, Dios al que ama, dice la palabra, disciplina. Pero a veces nosotros entendemos y nos podemos equivocar, ojo, que puede pasar que estemos pasando un mal momento y lo entendamos mal, pero Dios está haciendo la obra. Quizás para que el mañana podamos ser de ejemplos, y además todo lo que Dios tiene para hacer en mi vida, para poder compartir con los demás. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará.
hasta el día de Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Que saber que Él la está perfeccionando, la va a llevar a cabo. Él la consumará, finalizará la obra que ha comenzado en el creyente. En cada uno de lo que hemos creído va a comenzar una obra y la va a terminar. ¿Cuándo la va a terminar? Dice, hasta el día de Jesucristo. No estamos viviendo el día del Señor, no estamos viviendo el día del Antiguo Testamento, no estamos viviendo el día del milenio, no estamos viviendo el día de la eternidad, estamos viviendo el día de Jesucristo. Ese día será consumado cuando Él venga. Ese es el día de Jesucristo, cuando nos podamos volver a ver. Es bueno entender que somos contemporáneos a Jesucristo, pero ¿cómo? Si Jesucristo murió hace 2000 y pico de años. Estamos viviendo el día de Jesucristo y debemos entenderlo de esa manera, como hoy cantábamos, ¿no es cierto? Que Él vive en mi vida y yo puedo ser testimonio, puedo ser testigo de Jesucristo siempre y cuando tenga una relación, una comunión con Él, pueda crecer en Él y Dios pueda obrar a través de mi vida. En el día de Jesucristo, dice, Efesios ahí nomás, 4:30, ahí atrás nomás, poquito, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, hay algo que nos atañe a nosotros, que no tenemos que ser impedimento para que Dios pueda seguir trabajando en la buena obra que Él ha comenzado en mi vida. Y cómo tengo que estar, ya que he sido sellado, no tengo que estar en pecado para no contristar al Espíritu, para no cortar esa relación, para no vivir una vida de simulación, sino una vida de relación con Cristo para el día de la redención. Dice, el día que vamos a ser libres, que vamos a tener un cuerpo nuevo, una vida nueva, vamos a tener un cuerpo incorruptible. Ya no va a ser esa carne lo que impida el crecimiento y el obrar de Dios en mi vida. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. El lugar apropiado donde poder llevar a nuestros amigos, a nuestros cristianos, creyentes, hermanos, es en el corazón. Y no nos olvidemos que Pablo estaba encadenado en una cárcel. Dice el versículo 13, 14, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Había un contagio. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Fíjense lo que pasaba. Pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y esto es una palabra que nos quedamos porque la va a repetir en el versículo 11, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Él no estaba en el sofá mirando Netflix, estaba encadenado en una prisión. Y sin embargo, ese amor, que era un amor sentimental hacia los hermanos, cuando dice que nos saludemos con ósculo santo, porque tenemos que estar compenetrados con lo que le pasa al hermano, a la hermana, y poder orar por tu situación y por lo que te está pasando y también por lo que me está pasando a mí, poder estar conectados a través del Espíritu Santo. Pablo lo sentía así y lo compartía junto con estos hermanos que decían, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué hermoso, ¿no? Que podían ser participantes de esa gracia de Dios a pesar de las dificultades que traía de no poder salir a predicar, sabiendo que Pablo lo que más anhelaba era que la propagación del Evangelio. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ese amor
que como decía el Señor Jesús, ¿no? Que cuando miraba a las grandes multitudes, veía a las grandes multitudes y sentía compasión de ellas. Ese es el amor de Jesucristo, el amor que sentía Pablo y el amor que quería compartir con estos hermanos, que realmente era una iglesia que estaba en auge, que había entendido, que había comprendido, y por eso tenemos una reunión tan hermosa como esta, como la de oración, para poder tener una oración intercesora los unos por los otros. Y dice, y esto pido en oración, versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más. Qué lindo saber que podemos pedirle a Dios que Dios nos dé la sabiduría para poder no fallarle y poder compartir con los hermanos tiempo de oración, poder compartir también acciones de gracias. Por eso esto pedía, para que vuestro amor abunde aún más y más. Y decía, en ciencia y en todo conocimiento. Esto es bueno saberlo porque cuando habla de ciencia y conocimiento, no nos tenemos que desviar de todas las doctrinas que andan dando vuelta y que pueden confundirte. Hoy hay muchas corrientes como la metafísica o la biocodificación, o van a escuchar un montón de otras cosas que andan dando vuelta. Por eso el apóstol Pablo les decía, ¿no? Que podamos tener en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, dice el versículo 10, para que salgamos aprobados a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vuelve a repetir ese encuentro. Entonces, Pablo ora por esta iglesia de los filipenses para que la manera de que estos puedan crecer en el amor es en el discernimiento, de manera que ellos vivan, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir y crecer en el amor al prójimo para solamente glorificar a Dios, no glorificar a los hombres, no exaltar al hombre. La iglesia se fortalece y se hace más victoriosa cuando el pueblo de Dios se dedica ¿a qué? A la oración intercesora. Y va a decir el versículo 11, llenos de fruto de justicia, que son, ¿por quién? Por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son los frutos de justicia? Es tener una vida agradable a Dios, es ser justos en todo momento y lugar. Por eso es fundamental ser testimonio, por eso es no pisotear la sangre del Cordero, por eso está bien que tanto adentro y afuera de la iglesia tengamos una vida correcta, como Dios manda, que podamos estar en todo momento y todo lugar sabiendo que la presencia de Dios está y que nosotros somos embajadores de Cristo donde quiera que vayamos. Entonces somos carta leída, como dice la palabra. Por eso somos un proyecto a terminar, moldeados para la gloria de Dios. Dice que llevemos frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Hoy cantábamos que Él vive. ¿Y Él vive en tu vida? ¿Él vive en mi vida? Es una pregunta que te tenés que hacer. ¿Estás lleno de fruto de justicia? Dice que es para gloria y alabanza de Dios. ¿Saben cómo se siente Dios ahora? Si podemos llevar fruto de justicia, Él se siente alabado, Él se siente glorificado a través de mi vida y de la tuya. Pero esto es un proceso. Por eso somos un proyecto. ¿Viste? Él comenzó la obra, pero yo no tengo que ser el impedimento. Tenemos que esperar. El doctor McGee, Perno McGee, ¿no? Sí, Perno McGee. Tiene este versículo como lema de su vida, porque él cuando se recibe
y quiere ir a un seminario bíblico, no tenía dinero. Su padre había fallecido en una máquina de algodón, lo había tragado, y él se queda solo con su madre. Y viene la crisis del 30. Entonces se sienta en la cama y piensa, digo, ¿para qué quiero servir al Señor si no tengo los medios económicos? No tengo manera económica de... y él estaba con los jóvenes, mirá qué importante, ¿no? Lo que es el ministerio de jóvenes. Y estaba con los jóvenes y lo llama una viuda que tenía una hacienda y le dice, Vernon, vení, que te vamos a dar un obsequio. Él pensó, no sé qué podría ser, y era un sobre para que vaya al seminario, para todos los gastos pagos, y decía este versículo, el número 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra ya había comenzado en la vida de ese doctor Magui. Después sabemos lo que él ha sido y lo que ha escrito, ¿no? Y la buena obra ha comenzado en tu vida y en la mía en el momento que le aceptamos, pero es un proceso difícil de llevar. Como vemos en la imagen, ¿no? Teníamos la obra al comienzo, la obra a la mitad y una obra terminada cuando Dios decida y el Señor nos venga a buscar y estemos preparados para ese encuentro. Pero como le decía el Señor Jesucristo a los discípulos, ¿no? Estemos velando y orando para que no entremos en tentación, para que podamos ser herramientas útiles en sus manos. Los quiero invitar a que inclinemos los rostros para reflexionar un poquito. Lo pueden hacer con los ojos abiertos o los ojos cerrados, cada uno en su banco. Porque el que comenzó la buena obra la va a terminar en tu vida y en la mía. Y a veces si somos impedimento nosotros mismos, si no soltamos nuestras decisiones personales, nuestros deseos, nuestros sueños, si no dejamos obrar a Dios a través de mi vida, va a terminar siendo que el Señor quizás nos llame a su misma presencia, o nos iremos antes o dormiremos, como dice su palabra. El apóstol Pablo bien sabía que lo mejor era pasar tiempo con el Señor. Para vos lo mejor es pasar tiempo con el Señor. Bueno, tenés que aprender a soltar. ¿Qué es lo que tenés que soltar? Tenés que soltar todo lo que atañe a tu vida personal para dejar a obrar a Dios. De ninguna manera Dios va a obrar si mi vida no es negada. El yo. Dice el Señor Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para que el obrar del Espíritu Santo se haga eco en mi vida. Después que escuchemos esta canción y podamos reflexionar, voy a terminar con una palabra de oración. Vamos a escuchar una canción de Saray Rivera que se llama Suelto. Bien, somos un proyecto. No nos olvidemos, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese día se está acercando, ¿eh? No sabemos cuándo, pero va a llegar. Ese día va a ser el día que el mundo se va a confundir. Muchos van a decir, esos locos no están más. Pero nosotros podemos disfrutar de una eternidad. Qué lindo saber eso. Bien,